Bienvenido, doctor Robinson. Muchas gracias, doctora Dewi, doctor Álvaro, muchas gracias. El tema a tratar, muchas gracias al comité organizador por invitarme. Errores comunes en las pesquisas del cáncer ginecológico. ¿Cómo voy a manejar? La siguiente, por favor. Desafortunadamente, el cáncer de cervix es una tragedia a nivel mundial y más desafortunado que es una tragedia de este lado del mundo donde nos tocó vivir. Es el cuarto cáncer más diagnosticado en las mujeres y el cáncer ginecológico más común a nivel mundial. Sigue siendo un problema recurrente, con unas cifras de incidencia, mortalidad alarmantes, sobre todo en las regiones de menores ingresos económicos. Generalmente es curable si se diagnostica a tiempo y si se trata en etapas tempranas. La siguiente, por favor. El 83% de los casos y el 85% de las muertes ocurren en entornos de bajos recursos, ocupando el primer lugar tanto en incidencia como mortalidad Asia Oriental y Sudoriental, seguido de África Subsahariana, y América Latina ocupa también un deshonroso tercer lugar, con un 9.2% de los casos en incidencia y un 8.5% de los casos para las muertes. La siguiente. Los factores son ampliamente conocidos en la historia natural de la enfermedad, la fisiopatología de la misma, el virus del papiloma humano, su infección persistente juega un papel fundamental. Es necesaria esta infección, pero no es un factor único suficiente. Se necesitan otros cofactores para que se pueda desarrollar el cáncer invasor. Y muchos de estos cofactores van de la mano de las desigualdades sociales, como lo vamos a mostrar con las cifras en el curso de la charla. El 40 al 50% de los cánceres invasores a nivel mundial se diagnostican en etapas tempranas, pero igualmente la mitad de ellos también se diagnostica o en etapas avanzadas o en etapas metastásicas. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? Con una historia natural, la siguiente, que está claramente demostrada por años, desde 1970, Surhausen empezó en sus investigaciones a investigar y a determinar que había un agente causal específico en la mayoría de estos cánceres y esto le otorgó posteriormente el premio Nobel. Las intervenciones programáticas están bien establecidas desde hace años, esta diapositiva es viejísima y son la prevención primaria con vacunación y educación, la prevención secundaria, que es el motivo de nuestra charla, o sea, el cribado, diagnóstico temprano y oportuno. Ya la prevención terciaria se sale del motivo de esta charla y es cuando se da tratamiento para los cánceres invasores. En mi concepto, cualquier diagnóstico de cáncer invasor nos indica claramente que hay una falla en el sistema y el sistema tiene múltiples aristas, desde la paciente hasta los sistemas de salud, el mismo personal médico. La siguiente. Entonces, ¿cómo debe estar constituido o qué es un programa de tamización? La siguiente. Un programa de tamización no es una prueba de tamización, un programa de tamización es un proceso de múltiples pasos, desde la detección temprana, la confirmación por biopsia, el manejo adecuado del mismo, la socialización a la comunidad, al recurso humano. Es un continuo, no es tener una buena prueba y ya que ha mostrado su eficacia, su sensibilidad y especificidad. Eso no es un programa de tamización. Realizar un tratamiento adecuado, un seguimiento adecuado basado en las guías que están establecidas desde hace tiempo, sobre todo hoy en día que el manejo debe hacerse en base al riesgo de que se desarrolle un cáncer invasor, detectándolo con sus verdaderos precursores, como vamos a ver más adelante. La siguiente. Los programas de tamización entonces se van a clasificar de acuerdo a que estén bien estructurados o no estén bien estructurados, o si son de rutinarios, si son de oportunistas o si solamente son de ver y tratar. En esto influyen también los resultados en incidencia y mortalidad. Un programa bien estructurado tiene que tener
unas bases, que la vamos a ver más adelante, 8 puntos fundamentales para que se pueda desarrollar y lograr los objetivos que la Organización Mundial de la Salud se ha trazado. La siguiente. En ese orden de idea, la tamización cervical no es única, no es tener una única prueba. El objetivo, uno de los objetivos es que la incidencia sea baja. No pretendemos, ni pretende la Organización Mundial de la Salud que haya 0 casos de cáncer invasor. La estrategia apunta a que haya un pequeño número de cánceres. ¿Cuál va a ser ese pequeño número de cáncer? Lo vamos a ver más adelante. Que exista un balance entre el riesgo y el beneficio de este programa, que impacte en la seguridad y efectividad del tratamiento del paciente. Y definitivamente, un programa de tamización adecuado debe evitar el subtratamiento y el sobretratamiento. La siguiente. Les reitero, un programa de tamización no quiere decir tener una prueba excelente. Puede ser demostrado a través de ensayos clínicos, estudios prospectivos, bien diseñados, que la prueba es el sumum. Pero si tú no lo aplicas correctamente en un programa bien estructurado, no sirve de nada. El objetivo de todo programa de tamización son básicamente 2. Disminuir la incidencia y mortalidad del cáncer de cuello uterino. Allá se va a llegar solamente si se identifican de manera adecuada los verdaderos precursores del cáncer invasor, que son las lesiones intraepiteliales de alto grado NIC3 y el adenocarcinoma in situ. Perdón. Ok, gracias. Y les recuerdo la historia natural de la enfermedad. Para que el cáncer invasor suceda, se necesita una infección persistente de cepas del virus del papiloma de alto grado por 10, 15 y hasta 20 años. Entonces, tenemos pruebas de tamizaje excelentes. Tenemos una historia natural prolongada. Tenemos que el cáncer invasor debe pasar por etapas premalignas, que ese proceso dura todo ese periodo de tiempo. Entonces, cada vez que se diagnostica un cáncer invasor, falló todo ese entorno. Por eso yo lo llamo que es un fracaso. Por eso cuando vamos a operar con los residentes un cáncer invasor, la gran cirugía, les muestro las arterias, las venas, el nervio obturador, hacemos una linfadenectomía impresionante, mira el ureter. Doctores, les estoy mostrando, estoy aprovechando un fracaso del sistema de salud, porque esto no ha debido suceder, no ha debido llegar acá. La siguiente, perdón. ¿Y a dónde señalo? Para pasar. Acá no me pasó, listo. Okay. Les mencionaba que para construir un programa óptimo de cáncer, de cribado de cáncer o de tamizaje de cáncer de cervix son 8 pilares que se necesitan. Hay que saber cuál es la población objeto, y en esto hay discrepancia en los distintos sistemas de salud, lo vamos a ver a continuación. ¿Qué tipo de prueba vamos a utilizar? Igualmente hay discrepancia a nivel mundial. La frecuencia del tamizaje, un diagnóstico y tratamiento adecuado, que se haga un seguimiento de casos normales, que se haga la colposcopia cuando se debe hacer, que se manejen las lesiones premalignas en forma adecuada. Se debe educar y sensibilizar a la comunidad sobre la vacunación, sobre el tamizaje, llegar a las áreas rurales, a otras etnias donde no llegamos y que aportan muchísimo en la incidencia y en la mortalidad específicamente en Colombia. Tener un registro y una evaluación adecuada para que se informen de manera adecuada los resultados y poder hacer una evaluación del programa de forma ideal. La capacitación del personal de salud, ¿ya? Cuando se detecten las lesiones premalignas, cuál es el manejo adecuado de las mismas, cuándo pedir las pruebas de tamizaje, eso vemos a diario que piden citología cada 3 meses.
en fin. Y, sobre todo, que todo programa de tamización bien construido sobre estos 7 pilares anteriores debe ser asequible y llegar a toda la comunidad, sobre todo a las áreas marginales, aquellas de ingresos más bajos, que son los que aportan mayor número de casos y de muertes a nivel local, nacional, regional y mundial. Ampliamente conocida que existen pruebas excelentes que hayan impactado en la incidencia y en la mortalidad del cáncer de cervix. La clásica es la citología desde Papa Nicolau, la inspección visual que se utiliza específicamente, bueno, voy a hablar ahorita de cada una, muy cortico obviamente, las pruebas de DNA y las pruebas moleculares. La citología es la herramienta clásica que ha sido utilizada por años. La citología, bien utilizada en programas de cobertura, con cobertura bien establecido, ha logrado impacto en disminuir la incidencia y la mortalidad del cáncer de cervix, como lo muestra en países sobre todo escandinavos. Ha disminuido las tasas hasta de un 65% en países que tienen un buen programa, que tienen una buena cobertura. Siguiente. El impacto se logra cuando tenga cobertura mayores del 70% y ese es el número que la Organización Mundial de la Salud propone actualmente en la estrategia que seguramente ustedes conocen y que vamos a hablar un poquitico más adelante. Coberturas mayores del 70% y programas de tamización bien organizados van a lograr una disminución en la incidencia y la mortalidad del cáncer de cervix. Si no tenemos esas bases bien estructuradas, valga la redundancia, no vamos a lograr ningún impacto en la salud. Esto está, mejor te digo la siguiente, porque sí o no. La limitación de la citología es muy conocida por ustedes, tiene baja sensibilidad, pero su alta especificidad se está utilizando hoy en día para hacer la prueba ideal para el triaje. Quiere decir, la prueba ideal para el triaje quiere decir que cuando la tipificación te sale detectada para alto riesgo, que enseguida tiren con la misma muestra la citología y poder establecer con el resultado de la citología y la tipificación riesgos de NIC3 a 5 años en mujeres mayores de 30 años. Hoy en día esta patología se debe manejar en base a riesgo. Parecido, doctor Juan, a lo que sucede en mama. Ya, establece por la imagenología los BIRACs, los riesgos de malignidad. Aquí con la citología y con la tipificación, se llama COTES, se van a establecer riesgos de NIC3 a 5 años para desarrollar un NIC3 a 5 años en mujeres de más de 30 años. Riesgos, COTES, que muestren un riesgo menor de 4%, no pasan a colposcopia y pueden tener un seguimiento. En el tiempo, de acuerdo al resultado, va a decir si es cada año o cada 3 años, etcétera. De 4% para arriba deben ir a colposcopia. Y ahí el proceso de colposcopia debe ser bien manejado con todos los criterios adecuados, tomar biopsia cuando se debe, etcétera, etcétera. La siguiente. La tamización por BPH definitivamente ha superado a la citología en su capacidad ya de protección contra el cáncer de cervix en un 60 a un 70% de los casos. Desafortunadamente no todos los países, son muy pocos países, les voy a mostrar esa cifra en un estudio, un artículo publicado, cuál es el porcentaje de países que utilizan la tipificación como prueba inicial de tamizaje. Pero su eficacia es ampliamente demostrada y supera a la citología, tiene mejor sensibilidad. La siguiente. La inspección visual por ácido acético es utilizada sobre todo en regiones marginadas donde se puede realizar el manejo de ver y tratar inmediatamente a las pacientes. Y nunca se recomienda en un rango de edad bien establecido, que les voy a mostrar cómo lo aplica Colombia. La siguiente. Viendo toda esta problemática, desde el 2018 la Organización Mundial de la Salud empezó a trabajar y en el 2020 envió
el mensaje de alerta y el programa de erradicación del cáncer de cervix a nivel mundial. ¿Cuál es el objetivo? Eliminarlo como un problema de salud pública. Evidentemente es un problema de salud pública, sigue siendo un problema de salud pública, sobre todo, reitero, en este lado del mundo o en África y en Asia. ¿Cómo se logra esa eliminación del cáncer de cervix? Si se mantienen tasas de incidencia persistente de 4 por 100.000. Eso fue un estudio con algoritmos que escogieron esa cifra, eso no fue que se le ocurrió a 4 pelagatos y dijeron esto de aquí y ya se radica. Eso fue con operaciones matemáticas, modelos matemáticos, etcétera. Y dijeron, si logramos que haya una tasa de incidencia de 4 por 100.000 anuales persistentes, vamos a lograr erradicar el cáncer de cervix como un problema de salud pública. Aunque las proyecciones en esos mismos modelos dicen que eso se daría hacia 2130. A propósito, borré ese número de ahí porque es bastante frustrante cuando uno lo muestra. Hasta allá con una enfermedad que sabemos que lo produce, que tiene vacuna, que tiene lesiones premalignas que demoran tanto tiempo, tenemos que esperar hasta el 2130. Ahí eso muestra, esta tasa la tienen ya muchos países, pero la tienen países organizados, la tienen países con buenos ingresos, ¿ya? Y el cáncer de cervix entonces sigue siendo un reflejo de las grandes desigualdades sociales a nivel del mundo, sigue siendo una enfermedad de los pobres. Entonces, la estrategia del cáncer de la OMS tenía 3 pilares. La prevención primaria por la vacunación, que se logre una vacunación del 90% de las niñas antes de los 15 años. La prevención secundaria mediante la detección, examinar o tamizar al 70% de las mujeres entre 35 y 45 años para detectar VPH con una prueba, dice ahí en ese pilar, altamente sensible. ¿Cuál? El HPV-3. La prevención terciaria, proporcionar tratamiento adecuado al 90% de las mujeres con patología cervical. Nuestra charla gira sobre el segundo pilar. La siguiente. ¿Cómo se evalúa un programa de tamizaje? Como les dije, un programa de tamizaje no es una prueba excelente de tamizaje. Un programa de tamizaje no es tener la tipificación para todo el mundo. Debe tener todos estos 6 puntos bien cohesionados, ¿ya? Con una información excelente. Voy a empezar a propósito excluyendo los indicadores de la izquierda. La evaluación de un programa de tamizaje debe tener indicadores de calidad de tamizaje, su tasa de positividad, tasa de inadecuación de muestra, tiempo de entrega de resultados, indicadores de seguimiento y tratamiento, proporción de seguimiento adecuado, tasa de tratamiento oportuno, tasa de abandono del seguimiento. Tiene que tener indicadores de evaluación del sistema de información, registro confiable y actualizado, capacidad para dar seguimiento longitudinal a cada mujer, evaluación periódica del desempeño del programa. Esos 3 indicadores son del resorte de los expertos en salud pública, de los que trazan las directrices en la salud pública. Y he dejado a propósito los otros 2 porque a los clínicos es lo que más, y a la comunidad en general, lo que más impacta. ¿Cuál es la cobertura? Los indicadores de cobertura de un programa de tamizaje, si bien es un pilar importante, no es único, ¿ya? Y los indicadores de impacto en la salud. ¿Cuál es la incidencia y la mortalidad en el cáncer de cervix? A veces van de la mano, a veces les voy a mostrar cifras que son como raras, donde dicen los escritos de los ministerios que dicen, no, nuestra cobertura es de un 77%, pero tenemos una tasa del 18 por 100.000. Ajá, ¿y qué pasó? ¿Cómo así? Faltaron las otras cosas, que le mostraba en los 8 pilares y en esto, ¿ya? No es solamente tener cobertura, no es solamente tener una buena prueba, es tener un buen sistema de información, ¿ya? Es tener un personal médico capacitado que sepa qué hacer ante los resultados anormales, manejarlo de acuerdo a los riesgos.
es tener una buena educación a la comunidad, al personal médico y paramédico. Pero todos estos indicadores, aparte de los de la izquierda, son como difícil de evaluar, de llegar a ellos, ya porque son reportes del ministerio, y de transmitirles a ustedes en una charla con este objetivo. Entonces nos centraremos en la evaluación de los programas de tamizaje en indicadores de cobertura, indicadores de impacto de salud, y vamos a ver algo pequeño de los programas, cómo están los programas de salud y a nivel mundial. La siguiente. Entonces, en cuanto a eso, ya entrando en resultados, vamos a mirar algo rápido de las características de los programas de tamizaje a nivel mundial, a nivel regional y a nivel nacional. La siguiente. Este es un artículo publicado en el Lancet en el 2024, ahí participaron autores colombianos como, perdón, este no fue, este es en el Lancet en el 2024, pero aquí no fue el de los autores colombianos, que sí lo voy a mostrar más adelante. Fue la evaluación en 202 países de la cobertura a ese nivel, y miren los datos que muestran. El 50% de las pacientes con diagnóstico de cáncer de cervix tenían un screening inadecuado. La mitad tenían un screening inadecuado. El 69% de los países tenían recomendaciones oficiales. Había un tercio casi de países que no tenían ningún tipo de recomendación. Hay una población descubierta entre los 20 y los 30 años, del 67% que no tienen ningún tipo de screening. Y solamente el 29% de los países envían recordatorios individuales a las pacientes diciéndole, ya se hizo el screening, cuándo fue su última vez, es necesario que se lo hagan. La siguiente. Solamente el 40% estoy hablando de los resultados de ese estudio en esos países. Solamente el 40% inician screening entre los 25 y 29 años. Finalizan entre 60 y 69 años. 33%, solamente un tercio de las pacientes menores de 25 años tienen algún tipo de screening. La prueba inicial ideal para el 35% de los países es la tipificación. Solamente el 35% de los países utilizan la tipificación como prueba de tamizaje primario, a pesar de que ha demostrado mayor sensibilidad que la citología y un impacto entre, como les mostraba, un 60, un 65% sobre la mortalidad e incidencia del cáncer de cervix. Están haciendo la transición de citología a tipificación solamente el 15% de los países. La siguiente. En Sudamérica, ¿qué pasa? Tenemos sistemas de salud totalmente heterogéneos. Ya, a veces dependen del Estado, a veces dependen de un proveedor, son mixtos. La siguiente. Y eso indudablemente impacta en la organización y en todos los demás indicadores que les he dicho. La mayoría de los países de Latinoamérica tienen algún tipo de guía de screening de las lesiones premalignas del cervix o del cáncer invasor. Aquí no se pudo obtener evaluación de Venezuela. Está la referencia que ha sido la doctora Fernández de Asa. Esta es una tesis que ella publicó en el 2022, de la Javeriana. La siguiente. ¿Qué pasa en Colombia? En 1990 se crea el programa de cáncer cervical para el control precoz, detención y tratamiento del mismo. Este programa pasa a las aseguradoras en nuestra famosa ley, que aún nos rige en gran medida, en 1993. Y la guía del 2014 propone como prueba de tamizaje primario la utilización de la tipificación del virus del papiloma humano. Ya la vamos a ver la siguiente. ¿Qué propone esa guía? Que entre los 25 y 29 años se haga un screening con citología, con esquema 113 si los resultados iniciales son negativos.
que entre los 30 y 65 años se haga tamizaje con la tipificación del virus del papiloma humano de alto riesgo con esquema 155 si los resultados son negativos. Si hay resultados positivos en la tamización con tipificación del virus del papiloma humano, citología de triaje, manejo con riesgo, definir colposcopia y seguir en el proceso. La inspección visual con ácido acético la propone nada más para regiones apartadas, marginadas, en las cuales tienen difícil acceso, y entre 30 y 50 años con esquema 133 ante resultados negativos. También hoy en día se está promoviendo la autotoma del virus del papiloma humano con el fin de aumentar la cobertura con esta prueba. Pero ojo, si no tienes educación a la paciente, a la comunidad médica y una buena infraestructura, puedes tener la prueba que quieras que no vas a impactar en los indicadores que hemos mencionado. La siguiente. Les traje este gráfico, de pronto es muy cargado para que vean algo que a mí las cifras me impresionaron, la verdad. Por ejemplo, veamos los años de programa donde se iniciaron en cada país. Bolivia es el primero que inició el programa. Y ustedes van a ver las cifras ahorita de Bolivia. Sí, iniciaron un programa y la tasa de incidencia está casi en 38 por 100.000 habitantes. Entonces, lo iniciaron, pero ¿cómo lo iniciaron? Seguramente no un programa bien estructurado. En la parte de programa por año me llamó la atención eso. Veamos pruebas de tamizaje. Hay países que todavía utilizan solamente la citología como prueba de tamizaje única. Bolivia, Brasil, Uruguay y Venezuela. No utilizan la tipificación del virus del papiloma humano como prueba de tamizaje inicial. Población objeto. La mayoría empiezan su tamizaje a los 25 años. Solamente Paraguay, Uruguay y Ecuador lo inician a partir de los 21 años. Entonces siempre hay discrepancia en cuanto a la población objeto, el intervalo del tamizaje. La prueba de triaje ideal, se la he mostrado y se la he dicho, que es la citología. La estrategia de deber tratar se implementa en pocos países, generalmente de bajos recursos, como es Bolivia, Colombia para las regiones bien aisladas y Perú, igualmente para las regiones aisladas. Le quise traer esa variable para que vayamos uniendo ideas de por qué todavía tenemos esas cifras defraudantes en nuestra región. La siguiente. Y vamos a los indicadores que les mencionaba. Cobertura. ¿Cómo estamos en cobertura nosotros? A nivel mundial, regional, local. La siguiente. Catastrófico. La cobertura a nivel global, metiendo, obviamente, eso fue el mismo artículo, 202 países, había de ingresos elevados, medios y bajos. La global, incluyendo todo tipo de países, solamente alcanza el 36%. Pero esa carga, obviamente, se la llevan los países de bajo ingreso, 11%. Los países de alto ingreso tienen una cobertura del 84%. Y ya esta cobertura se va a ir unida a las tasas de incidencia y mortalidad. Se refleja. No es como único medio la cobertura, pero es una parte importante en esas cifras de incidencia y mortalidad. La siguiente. Bueno, ¿qué pasa en Sudamérica? Esta sí es de la doctora Gina Fernández y está el doctor Raúl Murillo de las Javerianas, fue publicada en el Lancet también. Vemos la cobertura a nivel de las Américas. Hasta un corte, esto fue un artículo que estudió desde 2000 a 2019. ¿Qué encontraron? Cobertura en algún momento de la vida, 68%. Sin embargo, la siguiente, cobertura en los 3 años previos, miren la diferencia. Norteamérica, 72%,
Centroamérica, 65%. Caribe, 56%. Suramérica, 48%. La siguiente. ¿Qué pasa en Colombia? Cifras, ahí está la referencia, a 2024, nunca hemos superado, o ligeramente hemos superado el 50%, lamentable. A 2024 la cobertura del tamizaje era del 52.09%. Y cuando uno ve y detalla eso entre citología y tipificación, vemos que la cobertura por tipificación solo alcanza el 14.06%. Y ahí se van a dar cuenta de la cifra de nuestro país, más adelante. La siguiente, ¿qué pasa en Atlántico y Barranquilla? Nuestra cobertura no se aleja mucho del promedio nacional, 52% a 2024. La siguiente, 50% para citología, la siguiente, 50%, y 6.46% para tipificación. Aquí se usa menos la tipificación. La siguiente, incidencia y mortalidad. La siguiente, en 2022 se presentaron a nivel mundial 661.021 casos a nivel mundial. 661.000, perdón, gracias doctora, 021 casos. Miren los colores, ya se identifica fácilmente la incidencia. El color clarito, países de buenos ingresos, con baja tasa de incidencia de cáncer de cervo. Ya cuando el azul empieza a intensificarse, empieza a aumentar la incidencia. La siguiente. Los casos ya mencionados, ocupa Asia Oriental y Sudoriental el 57.3% de los casos, África Subsahariana reporta el 16.6% de los casos y nuestra América Latina aporta el 9.2% de los casos. La siguiente. Aquí está, Europa 10.6, la tasa de incidencia, Oceanía 9.6, Norteamérica 6.4 por 100.000, tasa de incidencia. ¿Qué pasa en Latinoamérica y el Caribe? Puerto Rico es el que menor tasa de incidencia tiene, 10.6 por 100.000, y Bolivia ocupa ese desagradable primer lugar de 38.7 por 100.000 casos, por 100.000 mujeres, perdón. La siguiente. En Sudamérica llama la atención, el país que menor tasa de incidencia tiene es Chile, que tiene una buena cobertura, como se lo mostramos, o se lo vamos a mostrar en una tabla comparativa que hicimos, de 11.3 por 100.000. Bolivia tiene, como les dije, el 38.7 por 100.000. La siguiente. Todos en Sudamérica están por encima de las dos cifras. Colombia está igualmente por encima de dos cifras, con 13.7 por 100.000, con 4.570 casos en el Globocan 2022. La siguiente. Mortalidad. Se presentó en el 2022 348.874 muertes. Y el orden sigue siendo el mismo del aporte de cada uno. Primero Asia, segundo África, tercero Latinoamérica. La siguiente. ¿Qué pasa en Sudamérica? El 85% de las muertes ocurren en entornos de bajos recursos. Asia, el 57.6% de las muertes, de esas 348.000. África subsahariana, el 19.3% de las muertes. Y América Latina, el 8.5% de las muertes. Clásico reflejo de que es una enfermedad de los pobres. Clásico reflejo de las desigualdades sociales. Clásico reflejo de programas de tamizaje mal estructurados, con todos los 8 aspectos que vimos anteriormente. La siguiente. Ahí es donde está la interpretación del título de la charla. ¿Cuáles son los errores comunes en el cribado? Todo esto que hemos hablado. No es uno solo, son todos. ¿Qué pasa en Sudamérica? Tiene una tasa de
mortalidad del 7.8 por 100.000, la siguiente. Latinoamérica y el Caribe, 7.7 por 100.000. Y Colombia, la siguiente, 6.9 por 100.000. En el 2022, en este informe se presentaron 2.435 muertes. La siguiente, ¿qué pasa en Barranquilla? Estamos por encima del promedio nacional. Barranquilla está por encima del promedio nacional en mortalidad, ya, en cifras 2005 a 2018, CISPRO 2020. Lamentable. Ahí empieza. ¿Qué pasa con nuestro programa de tamizaje en el distrito? Evalúen. Se van evaluando con estos indicadores. La siguiente. ¿Qué pasa en la región Caribe? Donde más suceden, claro, incidencia y mortalidad en su orden, Guajira, Córdoba y Cesar. Son los que puntean en la incidencia y la mortalidad en nuestra región Caribe. Igualmente, las desigualdades sociales, los recursos, los entornos de bajos recursos económicos. La siguiente. Y este es el cuadro comparativo que le quería decir, ya creo que finalizando, que llama la atención varios casos. Brasil es una economía poderosa en el mundo. ¿Ya? Dice tener, esta cifra fue construida de muchas referencias. Dice en todas las que busqué, construida con ayuda de los residentes, de la doctora Ornella, de la doctora Andrea, ¿ya? Investigando y googleando, ChatGPT, todo lo demás, pudimos construir esto. Obviamente con artículos indexados también. Brasil dice tener un programa organizado. Es una potencia económica a nivel mundial. Pero miren, dice que tiene una cobertura de 34%. Parecería que esa distribución de los objetivos del sistema solamente llegara a una población, ¿verdad? Es lo que uno deduce. Y les quiero hacer la pregunta a ustedes. Porque muestra una incidencia de 12.7 a 6.5. Nada más. Chile, también es considerado de ingresos altos, tiene una cobertura del 72%, pero la incidencia pasa las dos cifras. Tiene una incidencia de 11.3. ¿Y qué pasó? Si tiene una buena cobertura. Más razón, no es solo la cobertura, es cómo llega todo lo demás, cómo llega la información, cómo llega la educación, cómo llegan los tratamientos, cómo llegan los seguimientos. Colombia, ya les había dicho, 52%, una incidencia de 13.7, una mortalidad de 6.9. Estados Unidos es el único, bueno, en esta tabla, obviamente, que tiene tanto incidencia por debajo de 2 dígitos. Tiene una incidencia de 6.3. A Estados Unidos sí sería fácil y muy rápido llegar a la meta que propone la Organización Mundial de la Salud. Seguramente harán ajustes pequeños y muy pronto obtendrán esa 4 por 100.000. La siguiente. Entonces, para concluir, ¿qué podemos decir? A manera de reflexión de todo esto, que hemos conversado con ustedes. El cáncer de cervix es una enfermedad prevenible y curable, pero si se detecta en fase temprana y si se trata adecuadamente. Pocas enfermedades reflejan las desigualdades sociales existentes a nivel mundial. Los países de Latinoamérica tienen una larga tradición en sus programas de screening, sin embargo, son desorganizados y la región continúa soportando una carga significativa de la enfermedad. Las recomendaciones para el cribado varían significativamente en los países de América Latina, en cuanto a la población objeto, las pruebas de cribado a utilizar, los intervalos de las mismas. La cobertura del cribado es un indicador clave para evaluar la eficacia de un programa de cribado, pero no es el único. Y se necesita tener un porcentaje de cobertura mayor del 70% para tener un impacto en la salud. La siguiente. La incidencia y mortalidad del cáncer de cervix son los dos indicadores de impacto en salud más importantes para evaluar un programa de cribado. Colombia está aún muy lejos del ideal establecido por la Organización Mundial de la Salud, ya conocido.
La tasa de incidencia del cáncer de cervix en Colombia es 3 veces más alta actualmente que la propuesta que nos hace la Organización Mundial de la Salud. Barranquilla presenta unas cifras lamentables en cobertura en el programa de tamizaje y una tasa de mortalidad por encima del promedio nacional. Y para finalizar, solamente construyendo programas de tamizaje bien estructurados y asequibles a la población objeto, se podrá lograr la meta establecida por la Organización Mundial de la Salud. Muchísimas gracias.